Días a todos, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Juan Diego, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, Juan Diego. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿No me escucha? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, bien, gracias a Dios, doctora. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola. doctora. Bueno. Pero Juan, vamos a comenzar a hacerle las preguntitas al joven que no pudo, a joven Licario de Jesús Guzmán. Listo. El señor Licario está presente. Sí, doctora, ¿me está escuchando? Ah, sí, ya te escucho perfectamente. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no pudiste presentar? Tuviste el inconveniente en la plataforma de Canvas, de Lisa, perdón. No. ¿Cuál fue el Sino que se motivo me fue la de no energía querer? todo ese día. ¿Y tú vives a dónde? No la escuché. ¿En qué lugar vives? En San Bernardo del Viento. Ah, ok. Te conectas desde allá para las clases. Sí, Bueno, te vamos a hacer 3 preguntitas. Va a corresponder al parcial de lo que hemos visto. De todas maneras, les quiero informar que ustedes saben que yo tengo en cuenta la asistencia y que ya a Canvas le pusieron una aplicación a Teams, perdón, la plataforma Teams tiene una aplicación donde queda grabado quién viene a la clase y quién no. Entonces, para que sepan que eso se va a tener en cuenta para la nota, las personas que de pronto me pasó con algunos grupos que tenían el 20% de asistencia y sacaron 5 en el parcial, pero no es lo mismo alguien que tenga el 100% de asistencia, los que se esfuerzan por asistir a las clases. Quiero que tengan en cuenta eso. Bueno, entonces la primera pregunta para el doctor Licario es, dame 3 ejemplos de riesgo físico. bueno, doctora, entre los 3 ejemplos encontramos cosas algo que afecte la columna vertebral, No, por ejemplo, riesgos, riesgo físico. pues la iluminación, las Ujú. vibraciones que son causadas por maquinaria, Ujú. Vibración ¿cuál fue el que me dijiste? la iluminación. Ok, falta una. No recuerdas. Un Bueno, momentico. dame 3 ejemplos de riesgo biológico. La exposición a virus, bacterias, Ajá. o la exposición a enfermedades que sean por hongos. Ok. Y la última pregunta, vamos a poner un caso clínico de un trabajador que trabaja como conductor en los carros de la Postobón. Le toca repartir las gaseosas a los pueblos, recoger las canastas, repartirlas en las tiendas de todos los municipios de Montería. ¿Qué riesgo puede tener este trabajador? El señor Puede es el que maneja el tener, camión. Déjame que termino de explicar. El señor maneja el camión y además de eso ayuda a bajar las canastas de gaseosa de la Postobón. listo. Bueno, puede tener riesgos ergonómicos por Pero, posturas pero me inadecuadas, explica por qué. que tiene, por pasar muchas horas sentados.
También porque levanta mucho peso al levantar las canastas de las gaseosas. Sí. Y también porque al hacer el mismo movimiento manejando el carro, también puede tener riesgos mecánicos, por ejemplo, si tiene un accidente, ya sea un golpe o que se parte una botella y se haga un corte con ella. Ujú. ¿Qué otro riesgo? Pues entre los riesgos físicos también entran lo que había dicho ya, las vibraciones, pues por el ruido que ocasionan este tipo de maquinarias. ¿Pero cuál maquinaria maneja él? Él maneja un camión. Sí, o sea, el ruido del carro, del motor o del exterior de otros carros. Sí, pero ahí no hay vibración, ahí lo que hay es ruido. No confundas el ruido con la vibración. Los que trabajan con vibración son los que taladran, los que trabajan con taladro, los que manejan maquinaria de la construcción, que son esas máquinas que sí vibra toda la máquina. Un camión no vibra. Ujú. ¿Ya? De pronto sí puede, bueno, no te voy a seguir diciendo porque después te voy a seguir respondiendo. Bueno, ¿qué más? Bueno, también puede tener riesgos biológicos como son la exposición al virus, por ejemplo, si es ahora al coronavirus o algunas enfermedades que sean por bacterias, Como que, una neumonía. ¿por qué va a tener neumonía un señor que maneja un carro de la Postobón? ¿Por qué razón? De pronto se contagia, profesora, porque le hace contacto directo con otras personas. Ajá. ¿Qué También otro puede, riesgo? también puede tener otros riesgos como son el calentamiento, cuando hay calentamiento del camión, la temperatura. Sí, ¿qué otros riesgos? Ahí estás todavía en los riesgos físicos, no te has ido de ahí. ¿Qué otros riesgos? Ahí tienes para, Este, en los riesgos químicos, él puede presentar alguna alergia al humo del camión, también puede ser. ¿a qué? No te escuché, qué pena. En los riesgos químicos podemos encontrar algunas alergias, como son, por ejemplo, al humo del camión, o, ¿sí? O alguna de estas sustancias que llevan la gaseosa. Pero que la gaseosa ya está tapada, está empacada. Sí, pero si la botella se parte, o de pronto, no sé, ¿sí? No, ustedes tienen que hablar con propiedad, eso no es ningún riesgo químico. Pues la alergia, por ejemplo, al humo, sí, ¿Al a humo los de qué? humos del camión. ¿Y cómo sabes tú que esos camiones botan humo? Supone que esos camiones le tienen que hacer mantenimiento, tienen que cumplir con la tecnomecánica. Sí, Entonces, doctora, pero estamos en Colombia y usted sabe que aquí, por lo menos yo veo la mayoría de esos carros que siempre botan humo. ajá, bueno, ¿qué más? Este, Si el puede señor, también tener riesgos psicosociales. antes que salga del físico, del químico, perdón, si el señor sale de aquí, tiene que salir aquí a las 3 de la mañana para que le dé tiempo de ir a San José de Uré, que es bien lejos. Si alguno sabe dónde queda San José de Uré, le toca ir a Montelíbano, le toca ir a esa zona de por allá que es lejísimo, a despachar pues todo el pedido. Si sale a las 3 de la mañana, ¿qué otro riesgo estaría expuesto este señor? A riesgos psicosociales. No, dentro de los químicos. No, no te salgas de los químicos. Porque ahí tienen ustedes para, uf,
entonces, Ricardo. Pues, doctora, algún virus. No, los químicos no es virus. En los riesgos químicos no hay nada que sea virus. No puedes confundirte con lo biológico. Contaminación con químicos o por bacterias. No, bacterias no, estamos en los químicos, no te vayas para las bacterias. El señor sale a las 3 de la mañana, tiene que salir de su casa a buscar el camión en la Postobón y llevar el pedido allá a San José de Uré, que está bien retirado de acá, de los municipios más aislados de la ciudad. ¿Qué otros riesgos químicos puede tener ese señor? Si tú tienes ahí la diapositiva, tú puedes analizar a qué otros riesgos está expuesto y de qué más se Sí. puede. Sí, está expuesto a vapores y gases tóxicos, como son los combustibles. El Pero que combustible que se está... por salir en la madrugada, ¿qué factor de riesgo tiene ese señor? Al polvo de las carreteras puede ser una de esas. Pero por salir en la madrugada, cuando ustedes salen en la madrugada, ¿qué pasa? No sé, doctora, ahí sí no sé. Cuando uno sale en la madrugada, no sé. Bueno, acuérdense que si en la madrugada está expuesto, mira aquí, como tú decías, a las neblinas, a los rocíos, ¿ya? Que sale tempranito de su casa, si llueve. Entonces, todo eso son factores de riesgo que pueden enfermar a un trabajador. De la parte psicosocial, ¿qué ibas a decir? Que puede tener factores muy graves como son el estrés por el ritmo de trabajo. Lo cogemos aquí en el mismo caso que usted estaba diciendo, de que, por ejemplo, no le da tiempo de repartir todo lo que él debe repartir porque queda muy lejos o porque se le presenta algún inconveniente, ya sea que se les piche una llanta o algo así. Ok. Pues también que por la rutina monótona que él tiene, pues puede acumular estrés también. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otro riesgo tiene este trabajador? Pues puede tener riesgos mecánicos, doctor. Ujú. Ya se lo había dicho. Sí, Ya se lo habías dicho ya. ya dijimos los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos también los mencionamos. Los psicosociales los acabo de decir. Me faltaron los riesgos ambientales que pues ya eso fue lo que usted me dijo de la neblina. Ajá. Eso La es químico. neblina, la lluvia. Ujú. Bueno, ahí ya para no demorarnos tanto que nos vamos a atrasar los compañeros. Entonces, resumiendo, tiene riesgo biológico porque ellos están expuestos a virus, bacterias, hongos, todo porque tienen que estar bajando las cajas, lo que tú decías del contacto con las personas, manejan estrés laboral. Además de eso, también el riesgo mecánico que tú decías por caída de objetos, por el transporte mecánico de las cajas de gaseosa, pueden sufrir golpes.
Bueno, si los camiones tienen más de 1.5 metros, hay un riesgo de trabajo en alturas. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Lo otro es la parte de la organización del trabajo. No sabemos si tienen un espacio inadecuado donde almacenan las cajas de gaseosa para subirlas al camión. Lo otro es la parte psicosocial, obviamente el estrés laboral, porque tienen que cumplir horario, porque les toca ir de pronto a municipios muy lejanos. También genera pues un estrés laboral. Si está lloviendo, son personas que a veces no pueden comer a las horas que son, no pueden estar digamos, el baño, lo tienen a disposición si de pronto tienen ganas de alguna necesidad fisiológica. Entonces, esto hace también que acumulen mucho estrés y se puedan generar enfermedades de origen laboral. El estrés puede generar hipertensión, enfermedad acidopéptica, colon irritable. Eso es lo que quería que me dieras. O sea, con este paciente tenía bastante para hablar. Listo, Ricardo, yo te mando la nota con Juan. Bueno, doctor. Bueno. Espero que no sigas teniendo inconvenientes con el fluido eléctrico. Bueno, ¿quién quiere salir? ¿Qué grupo va a salir, Juan Diego, para exponer la historia clínica con los factores de riesgo, el caso que les tocaba para hoy? Doctora, yo pensaba que usted nos iba a escoger. No, yo quiero que ustedes mismos se organicen, que quieran salir. Yo tengo en cuenta las personas que se ofrecen para salir porque les pongo una nota más. ¿Qué grupos se animan a salir para la historia clínica? Acuérdense que esa historia clínica les va a servir para su práctica como médico, les va a servir cuando vean medicina del trabajo, ya van a tener conocimientos y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan el enfoque médico de lo que es la salud laboral. Y ya después vamos a finalizar el semestre con lo que es la parte administrativa que también se debe conocer por nosotros como profesionales de la salud. ¿De quién sale? ¿Quién va a salir? Para que nos alcance el tiempo que ya son las 11:20. Que saque el grupo del doctor Licario entonces. Y le ponga al doctor Licario la historia clínica. Bueno, doctor, un momentico para subirla ya aquí Bueno, para que gracias. todos la vean. Ya se ve, doctora. Sí, se ve perfectamente. Bueno, a nosotros nos tocó la historia clínica de un guardia de seguridad. Guarda. Sí, un guardia de seguridad. Okay. El paciente es un paciente masculino, su nombre es Jesús Alberto Méndez Pérez, es de aquí de la ciudad de Montería, está trabajando aquí en la ciudad de Montería, es de aquí. Este paciente es de 45 años, su escolaridad es bachiller, está afiliado a la nueva EPS, vive en Unión Libre.
Vino con un acompañante que es Marta Lucía Meléndez. El paciente tiene los factores de riesgo químicos. Encontramos factores como son los líquidos, sólidos, gases, vapores, humos, polvos, neblinas y rocíos. Doctora, una pregunta. Le tengo que decir enseguida ahí los factores que él los tiene. No, sigue lo que así el protocolo de la historia, como lo van diciendo, está bien. Ah, listo. Entonces, el señor viene de una empresa que se llama Vigilancia y Seguridad del Caribe, lleva 5 años, 8 meses laborando, ¿cierto? Sí. Listo, entonces ahí viene, ahora sí vienen los factores de riesgo, lo que está expuesto el señor guarda de seguridad. Sí, pero o sea, ¿los digo cuáles son o sigo el protocolo como está? Bueno, entonces está expuesto a los factores químicos, ya los dije, los físicos, encontramos los ruidos, vibraciones, las temperaturas, la radiación, la ilustración, la humedad y las presiones anormales. En los factores ergonómicos encontramos los esfuerzos, las posturas inadecuadas, el manejo de herramientas. En los biológicos encontramos lo que son ya los virus, bacterias, los hongos, fluidos, los tejidos humanos. En los psicosociales encontramos el estrés laboral, el estrés social, la monotonía y la repetitividad. En los mecánicos encontramos el trabajo, alturas, los proyectiles, las heridas por esto, la caída de objetos, el transporte mecánico y los golpes que se pueda recibir. En los locativos encontramos lo que son ya las escaleras, los pisos, las alturas insuficientes, el espacio inadecuado. Entonces, baja un poquito. Entonces, en la historia clínica encontramos que la Vigilancia y Seguridad del Caribe utiliza chaleco antibalas. Sube un poquito, por favor, Licario, que los riesgos me interesan muchísimo porque ahí le faltó señalar algunos. ¿Cómo, profesora? No le escuché. Que por favor lo dejen donde están los riesgos, que te voy a complementar algo. Profesora, me disculpará, pero no la escucho. Que te voy a complementar al grupo tuyo de los riesgos. Ah, listo. Entonces, para que les quede claro. Entonces, el guarda de seguridad, no sabemos si ese guarda trabaja. Ustedes saben que hay guarda. No la subas todavía, por favor. Quédate donde están los riesgos para explicarles a todos. Fallon, súbela donde están los riesgos, por favor. Hola, Fallon, ¿sí me escucha? Ahí, doctora. Sí, doctora, No, ahí. aparte de los riesgos, más arriba. Ahí, doctora. No se ve, no se corre. Está ahí, eso ahí. Bueno, ahí, déjamelo ahí, perfecto. Entonces, no sabemos si este guarda de seguridad trabaja, bueno, ya ustedes colocaron que trabaja en una empresa de vigilancia y seguridad del Caribe. Recordemos que los guardas de seguridad los pueden contratar en cualquier empresa para que ellos, o sea, no quiere decir que van a estar trabajando en esa empresa, sino que la misma empresa de vigilancia los distribuye según los contratos que ellos tengan. Digamos que ese guarda de seguridad lo mandan a vigilar la entrada de la Universidad de Córdoba. Entonces ahí vemos de que ellos están vigilando la entrada, la salida de los carros, hay unos que tienen que estar caminando las instalaciones de la universidad. Es un ejemplo que estoy colocando.
Entonces, riesgo químico. ¿Qué riesgo químico tiene este guarda? Entonces, está expuesto a las neblinas y rocíos, ahí está bien. Está expuesto al polvo, porque está la intemperie. En cuanto a los riesgos físicos, estaría expuesto a las temperaturas, porque ellos tienen que estar vigilando si haya sol, haya sombra, a las radiaciones solares. Obviamente no sabemos si la iluminación de ellos es adecuada o no. También están expuestos a humedades, no sabemos si de pronto llovió y tienen que mojarse, se mojan los zapatos, se mojan el pantalón, entonces hay un riesgo allí de humedad y cada uno de estos riesgos va a desencadenar enfermedades. Ergonómicos, sabemos de que tienen que estar de pie a veces 12 horas, y el turno es de 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, entonces ahí están las posturas, está bien. Manejo de herramientas, ahí les faltó porque ellos manejan armas, entonces eso es una herramienta. Ahí hay que colocar, ellos siempre tienen su arma. En cuanto a los biológicos, están expuestos a todo, virus, bacterias, hongos, porque ellos están en contacto con el personal de los carros, les toca revisar los carros o hablar con la gente, entonces tienen todo este tipo de riesgos. Si este vigilante le toca de pronto no en la universidad, en otra parte, estar en contacto, cuidando un cultivo, por ejemplo, una finca, entonces ahí sí tendría riesgo de estar en contacto con plantas, con los animales del cultivo, o sea, de todo lo que se genere en ese cultivo como las plagas que se generen en los cultivos, entonces ahí tendría ese tipo de riesgo también. Si está en una zona, por ejemplo, de dengue, tiene exposición, eso es un riesgo biológico. La parte psicosocial, sabemos de que es un estrés el estar allí, no estar en contacto con su familia, a veces les dan 15 minutos, 20 minutos para comer, y es un trabajo que es de monotonía y repetitividad, que es un trabajo monótono, que tienen que estar como haciendo lo mismo, o si está, por ejemplo, trabajando en un banco, el vigilante del banco está ahí de pie todo el día como viendo, pero es un trabajo que es muy monótono y nos ocasiona un riesgo psicosocial bastante alto. Entonces ahí está bien. En cuanto a la parte de mecánica, hay empresas donde los guardas de seguridad los ponen a que ayuden de pronto a transportar algo. En caída de objetos, no sabemos si ellos tienen que llenar alguna planilla, algún libro grande en el caso de la universidad. Entonces ahí valdría anotar lo que es caída de objetos y bueno, golpes, sí, que nadie está exento de eso. Y en cuanto a los locativos, eso está bien, ahí no sabemos si les dan un espacio inadecuado, tenemos que preguntarle a la persona si el espacio que le dan la garita es demasiado pequeña, si de pronto tiene algún riesgo eléctrico, no sabemos. Entonces era como lo que les quería agregar para que les quedara bastante claro. Puede seguir, Licario, por favor. Baja un Pablo, poquito. sí, Pablo, apoya a tu compañero para que pueda seguir presentando. Baja más, doctora. Está en historia clínica ocupacional, en la Sí, tercera es parte. para que el compañero siga sustentando el caso, por favor. Bueno, ya dijimos que trabaja en la empresa de vigilancia y seguridad del Caribe. Hablamos del cargo, que es un guarda de seguridad. El tiempo que está trabajando 5 años y 8 meses. El equipamiento que este está utilizando es chaleco antibalas y una pistola traumática. Entre los factores de riesgo encontramos la bipedestación continua, el estrés laboral y social y los turnos repetitivos y monótonos. Entonces, baja más a mi compañero. Ya baja el compañero, ¿sabes? Bueno, entonces seguimos de que si este ha recibido algún ausentismo médico en el último trimestre,
Vemos que sufrió gastroenteritis. Los antecedentes los antecedentes personales que tiene son la hipertensión, y los demás los niega, como son la diabetes mellitus, la tiroides, las artrosis, lo niega. Entre los antecedentes quirúrgicos encontramos lo que son la etnografía inguinal izquierda. Entre los antecedentes encontramos que este niega fracturas y que está tomando losartán 50 miligramos cada 12 horas. Entre las vacunaciones que tiene, encontramos que se ha puesto el tétanos, la fiebre amarilla, la hepatitis B, la influenza, la varicela, la triple viral, y niega que se ha colocado la H1N1. En los antecedentes familiares, tiene una madre con diabetes mellitus 2 y un padre con hipertensión. En los hábitos encontramos que no fuma, toma alcohol ocasionalmente, no tiene ninguna adicción y practica deportes de 2 a 3 veces por semana, que es fútbol. Encontramos en las revisiones por sistema, baja amiga por favor, así, revisiones por sistema, que refiere que presenta dolor de intensidad moderada en la columna lumbar. También refiere que tiene un agotamiento mental y se siente aburrido todo el tiempo. También refiere insomnio y refiere pérdida del apetito. Doctora, ¿esto lo tengo que explicar ahora o...? Sí, lo puedes explicar una vez, no hay problema. Listo. Bueno, encontramos que el paciente está refiriendo que presenta dolor de intenso moderado en la columna lumbar, por estar todo el día de pie. También por tener ese peso extra que es el chaleco y también el arma de fuego. Sabemos que esto tiene un peso que puede, pues, agravar a las personas si presentan dolores. Entonces, también refiere un agotamiento mental y que se siente aburrido todo el tiempo. Pues la monotonía, obviamente, que es la causa de esto, pues él, al estar todo el día ahí parado, pues me imagino que por eso se aburrirá, porque no está haciendo nada. Cuando dice que refiere insomnio, es porque, pues, estos guardas hacen a veces turnos de noche, pues, y hacer turnos de noche, pues, se le altera el ciclo del sueño. Y cuando ahí refiere que tiene pérdida de apetito, es porque por lo regular estos guardas no comen sus comidas a tiempo, por los cambios de turno, o porque a veces no le llega a tiempo la comida, o siempre está ayudando, tiene que estar pendiente a lo que está pasando. Ya vamos a entrar ahora al examen físico. Entonces, en los hallazgos encontramos que tiene una tensión arterial de 130/80. Tiene una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 19, una temperatura de 37 grados centígrados, tiene un peso óptimo de 70 kilogramos, mide 1,65 y su índice de masa corporal es de 25,7. Encontramos que este es un paciente diestro y su estado se encuentra consciente, alerta y orientado. En la cabeza el paciente es normocéfalo, cabello bien implantado, pupilas isocóricas reactivas, la mucosa oral está húmeda y no tiene lesiones en estas. En el cuello lo encontramos móvil, no doloroso. El tórax es simétrico, normoexpansible, ruidos cardíacos, se encuentran los ruidos cardíacos, encontramos
Los, los ruidos cardíacos son rítmicos, sin soplos, no hay ruidos cardíacos agregados, y en el abdomen encontramos que este es blando, depresible, no impresiona y tiene dolor, no tiene dolor y tiene una peristalsis normal. En la parte genitourinariana encontramos que es normoconfigurado para la edad. En la parte osteomuscular, este ya refiere dolor a la palpación en la columna lumbar y dolor a la extensión, y dolor a la rotación externa de la cadera. Todo esto pues, puede ser debido a lo que ya le habíamos explicado por estar todo el día de pie. Bueno, encontramos que este tiene una fuerza muscular conservada. Los signos de Tinel, Funnel y Finkelstein son negativos. Pasamos ya a la sensibilidad. Sensibilidad se encuentra conservada. El paciente marcha en punta de pie y talones y todo esto se encuentra normal. Entonces ahora pasamos a los exámenes paraclínicos. Sube un poquito, compañero, para que los demás puedan apreciar. Bueno, en los exámenes paraclínicos encontramos que al examen visual el paciente se encuentra con ojos simétricos, con pupilas normoreflexivas, tiene movimientos coordinados, son contráctiles a la luz directa, no presenta estrabismos, esclerotomía de color blanco incluido, no tiene protrusión ócula. En la oftalmoscopía se presentan estructuras de los vasos normales superiores e inferiores. No tiene ninguna excavación fisiológica. Encontramos que la papila del nervio óptico está normal y no se observan hemorragias, ni exudados, ni edema. El paciente no tiene lentes. En la audiometría la encontramos normal. Bueno, y aquí básicamente muestran lo que son las fechas de los exámenes que se le practicaron al paciente, como son los exámenes paraclínicos, y las fechas y los días en donde se le practicaron. Por ejemplo, el 15 del mes 4 del 2021 se le hizo una glucosa en ayunas que apareció en 90 miligramos sobre decilitro. Este mismo día se le hizo el examen de colesterol total, en donde lo vimos que se presentó 140 miligramos sobre decilitro, y se le hizo un ecocardiograma que la aparece normal. Ecocardiograma que le aparece normal. EKG es la sigla del electrocardiograma. Sí. Listo, adelante. Bueno, en la impresión diagnóstica encontramos ya lo que a este paciente realmente tiene, que es una hernia discal, una lumbalgia, todo esto ocasionado por estar mucho tiempo sedentes, por estar mucho tiempo parado. Es la principal causa. Encontramos que o por estar mucho tiempo también sentado podría ser, porque a veces estos guardas pues también se sientan en alguna parte, en algún lugar, ahí todo el día, y esto lo puede ocasionar. Entonces también encontramos una difusión del nervio ciático, lo estaba diciendo, por pasar mucho tiempo sentado, es que puede esto ocasionarlo. También encontramos la ansiedad y la depresión,
por la monotonía. La ansiedad puede provocarse también por presentarse en un estado de peligro. Por ejemplo, esos guardas que son de bancos que siempre tienen que estar alerta. La depresión puede ser por la monotonía que estos están viviendo, porque no llegan a tiempo, por ejemplo, al trabajo. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, perfectamente. A ver, arriba ustedes colocaron que eso era un examen de egreso. Fallon, sube un momentico la historia clínica arriba, que ustedes colocaron egreso satisfactorio. Fallon, sube por favor la historia hasta arriba. Ya, doctora, ¿se ve? Arriba, un poquito más arribita, al inicio. Ahí miren que ustedes colocaron examen periódico y abajo colocaron examen de egreso. Yo les expliqué a ustedes cuándo era un examen de ingreso, cuándo el trabajador va a entrar por primera vez a la empresa. El examen periódico es cuando se hace el control al año o a los 6 meses, según el profesionograma de la empresa, se le hace el control médico al paciente a ver cómo va, si hay factores de riesgo en la empresa que lo puedan estar enfermando, y el examen de egreso es cuando ya el trabajador no labora más, cuando renunció o la empresa da por terminado el contrato de trabajo. Doctora, disculpe, Sí. no pusimos de egreso porque mire que, o sea, no lo marcamos con una X, solamente el examen periódico. Baja un momentico, porque ahí parece que vi egreso satisfactorio. Baja donde estaba leyendo el doctor Licario. Vieron que ahí dice egreso y pusieron una X en satisfactorio. Ahí no tenían que llenar nada. Doctor Licario, si se diste cuenta, Fallon. Ustedes colocaron concepto médico con restricciones. O sea, si ustedes van a dar un examen de egreso, el egreso es si es satisfactorio o no satisfactorio, pero no pueden dar ningún concepto médico acá en la primera casilla. ¿Ya? Si van a dar alguna recomendación, la verdad, ustedes colocaron las que con restricciones que interfieren con el oficio, pues por todo lo que ustedes colocaron de sintomatología y de diagnósticos, y acá colocaron egreso satisfactorio y pusieron una X. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, doctora, Sí, doctora, un pequeño seguro error que fue una tuvimos ahí. equivocación. Ok. Listo, ¿qué más? Doctora, para hacer un aporte. Sí, adelante. Bueno, doctora, sabemos que el guardia de seguridad como tal va a estar expuesto, un momento, va a estar expuesto como tal a diferentes factores dependiendo al ámbito donde sea guardia de seguridad. No es lo mismo un guardia de seguridad de un banco al que se encuentra laborando, por ejemplo, en un colegio, una universidad. Un dato importante a tener en cuenta en este caso es que estos guardias de seguridad que laboran en bancos mantienen un estrés constante. De hecho, pues, según estudios que leía, pues muchos mantienen delirio de persecución por el estrés al cual manejan todos los días, y es un factor de riesgo psicosocial, pues, en el cual ellos están expuestos de forma diaria.
Perfecto. ¿Quién más tiene algo que aportar? Acá en las recomendaciones que colocaron, Pablo, ¿puedes subir un poquito más la historia? En las recomendaciones médicas, ¿qué le recomendaron a este guarda de seguridad? Pablo, ¿puedes subir un poco más? Doctora, Profe, ya la una respondí, pregunta. no se ve. No hay la recomendación, no alcanzo, eso, ahora sí. Entonces, en las recomendaciones colocaron examen médico ocupacional periódico. Bueno, sí, allá entonces hay que corregirlo de egreso porque eso no es ningún examen de egreso. Las pausas activas. Recuerden que por ser también una actividad de promoción y prevención, tienen que recomendar el autoexamen testicular. Ahí tenían que poner la X. Como es un varón, se le hace la educación en que tiene que, así como la mujer se hace la citología y se hace el autoexamen de mama, en el varón se está recomendando hacer el autoexamen testicular todos los meses. Ahí colocaron el uso de elementos de protección personal. Y veo que el señor tiene diagnóstico, ustedes le colocaron depresión, hernia discal, ¿y dónde están las remisiones a las especialidades pertinentes? ¿Dónde las colocaron? Porque ahí en las recomendaciones, no solamente lo que dice la historia, las recomendaciones, sube un momentico, Pablo, donde están los diagnósticos, que no socializó el doctor Licario. Entonces, mire, ahí ustedes hacen diagnóstico de hernia discal, una lumbalgia. Ay, te fuiste mucho. Ahí, no más, ahí. Lumbalgia, disfunción de nervio ciático, ansiedad y depresión. Entonces, este paciente, por todos los diagnósticos que tienen, mínimo, deben remitirlo para ortopedista, deben remitirlo a psiquiatra, si tiene ansiedad y depresión, por lo menos que lo vea el psicólogo de la EPS y que el psicólogo determine si amerita valoración por psiquiatría, si ya de pronto se sale de las manos del psicólogo. Eso tienen que colocarlo en las recomendaciones. Que ustedes le remiten al paciente para esas especialidades. Siempre que tengamos pacientes con patologías osteomusculares, por protocolo de calificación de enfermedad en el área de la medicina laboral, se tiene que remitir el paciente también a fisiatría, porque si este paciente, por ejemplo, que tiene una hernia discal, hay que hacerle una calificación del origen de la enfermedad, si esa hernia la adquirió en el trabajo, la lumbalgia y la parte de la inflamación del nervio ciático, no le hacen la calificación de la enfermedad, sino está la valoración por el fisiatra. Entonces, algo que siempre, para que a ustedes les quede de experiencia, que además de remitirlo a ortopedia, se tiene que remitir al fisiatra o también lo pueden remitir a un ortopedista de columna, que también lo hay aquí en Montería. Ya el ortopedista de columna mirará si lo envía al neurocirujano o qué va a hacer, cuál va a ser el manejo de esa hernia, pero todo tiene que quedar consignado en la historia clínica. El que quería hacerle ese énfasis para las próximas presentaciones. Todos los diagnósticos tienen que tener su derivación según lo que ustedes encontraron. Entonces, para calificación de enfermedad de pérdida de la capacidad laboral, el médico de la EPS, que la EPS recuerden que es la que hace la calificación en primera instancia, debe contar con las valoraciones de ortopedia o del ortopedista de columna y del fisiatra, para que entre ellos tres hagan la calificación del origen de la enfermedad o la pérdida de la capacidad laboral o emitir las recomendaciones que amerita este paciente para su trabajo, para que no se siga enfermando. ¿Alguien más va a aportar algo del grupo? Pues nada, hola, profe, ¿me escucha? Sí, claro. Pues, profe, nada, simplemente complementando y claro, lo que usted dice, lo de psicología, que es importante, porque este guardia de seguridad, ellos siempre están en pro, precisamente como dice el nombre, de la seguridad de una persona o de una empresa o de una entidad o de una compañía. Y ellos muchas veces tienen algo, y vale la pena rescatarlo, doctora, y es que ellos a veces sienten como si fuese una sensación de irrealidad. Es decir, como que si no estuvieran viviendo, pues
su vida normalmente. ¿Por qué? Porque ellos siempre están jugando con la mente. Ellos siempre tienen que pensar, tienen que estar como que activos, por dónde se va a meter un ladrón, por dónde pueden atacar. Entonces, digamos que en reuniones con familiares externamente a su trabajo, ellos también como que sienten esa presión y eso a ellos como que los conlleva a tener esa sensación de irrealidad en su vida y es algo que le va deteriorando obviamente su salud mental, además de pesadillas y bueno, todo ese tipo de cosas que deterioran la salud mental de este guardia. Ok, perfecto. ¿Quién más tiene algo que agregar? Profe, doctora. Sí, hola. Doctora, bueno, complementando un poco acerca de lo que usted ha estado diciendo, doctora, que es cierto, es necesario realizar la valoración por psicología debido a que los guardias de seguridad están sumamente expuestos a violencia verbal, insultos, amenazas, violencia física, que les pueden ocasionar heridas, golpes, y también por el hecho de que como ellos ocupan armas, eso da la impresión de que los puedan someter a discriminaciones, a acoso moral y en el caso de las mujeres, acoso sexual. Ok. ¿Qué más tiene alguien algo que agregar? Nadie más va a agregar nada. Bueno, finalizando entonces con la historia, ahí vemos que cuando ustedes dan el concepto médico, dice, acepto el contenido escrito de este documento y certifico la veracidad de la información entregada. Todas estas historias y los certificados laborales deben ir firmados con la firma del paciente, perdón la redundancia, y la huella digital. Entonces, se hace constancia de que ustedes le entregaron el certificado al paciente, él se va con su certificado, se envía a la empresa, que la empresa sepa qué recomendaciones se le hicieron y la empresa tiene el deber de estar pendiente. Vamos a suponer que sea Juan Diego el paciente. Entonces, señor Juan Diego, usted fue a la cita de psicología, usted fue a la cita de ortopedia, entonces la empresa tiene que hacerle el seguimiento y el paciente tiene que mostrar en la empresa las evidencias de que él fue y cumplió con todas las recomendaciones médicas, porque se sigue enfermando y el médico lo remitió y no va, entonces ya la empresa tiene que tomar correctivos mandándole pues unos memorandos y recordándole que no ha cumplido con las recomendaciones médicas en la valoración vamos a poner, el 1 de abril de 2021, y ya estamos en julio y nos vemos de que no ha traído ninguna evidencia de que ya fue valorado por las especialidades pertinentes. Esto lo vamos a ver más adelante, hace parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el cual la empresa delega una persona que es la que va a estar a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo y es la que va a estar en contacto con este tipo de trabajadores que ya vienen enfermos, que vienen ya presentando ciertas patologías, y es la persona que va a estar encargada de recordarle a la persona que realmente vaya, de que se le den los permisos en la empresa, si tiene una cita médica, si tiene que hacerse una resonancia, si tiene que ir a reclamar unos medicamentos, se le tienen que dar los permisos pertinentes, porque eso es de normatividad. Ahí se hace hincapié en el que el señor, el trabajador que ustedes revisaron, tiene un mes para seguir y realizar las recomendaciones que le son registradas en este documento médico. Entonces, hay que tener muy en cuenta que cumpla con las recomendaciones que se les dio en el documento. Como les decía, es la empresa la que se encarga de que esta persona cumpla con las recomendaciones que ustedes dan en la historia. Por eso todo tiene que quedar bien claro, todo tiene que quedar escrito para dónde lo remitieron, todas las recomendaciones. Si ustedes lo colocaron que no puede levantar cargas, por ejemplo, este paciente que está sospechando una hernia discal, le tenemos que poner restricciones de que no puede estar en cuclillas. Si ustedes tienen que colocarle si de pronto tiene restricción para subir o bajar escaleras, si no va a poder levantar peso mayor a 5 kilos o a 10 kilos, entonces dependiendo de la gravedad de su hernia, no va a poder levantar cargas en el trabajo, porque de pronto el empleador no sabe de estas recomendaciones y lo ponen a cargar una caja en la empresa que pesa 20 kilos o 30 kilos y se nos va a grabar este trabajador. Entonces, por eso es muy importante que todas las recomendaciones queden allí.
las pausas activas son importantes. A veces en las empresas no le dan importancia a las pausas activas y se ha demostrado que a nivel mundial y más ahora con la pandemia, las pausas activas evitan las enfermedades laborales y los accidentes laborales. Entonces, tenemos que promover que las pausas activas se hagan en este tipo de patologías. Yo mando a los pacientes que hagan las pausas activas por lo menos cada 2 horas. Y la empresa tiene que estar monitorizando de que el paciente sí haga las pausas activas cada 2 horas. He visto empresas que ponen un programa a través de las plataformas de los computadores que le recuerda al trabajador que debe hacer las pausas activas. O sea, se le borra todo lo que está haciendo y sale en la pantalla las pausas activas y enseguida tiene que hacerlo y queda evidenciado quién las hace y quién no. Estas son recomendaciones que se deben seguir. Como les digo, las pausas activas mejoran mucho hasta la parte emocional, la parte psicológica del paciente. Muchas gracias. Estuvo bien la presentación, ciertas cositas que hubo que arreglar, pero sí me siento satisfecha porque sí se logró el objetivo que yo quería que se lograra. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar? Profe, soy yo Licario de nuevo. ¿Podemos corregir y volvérselas a enviar la historia clínica? Ya como están en Canvas ya no se pueden corregir, pero como ya lo socializamos, yo eso lo tengo en cuenta para la calificación. Ah, listo. Bueno, profe. Gracias. Listo. De Bueno, mi parte con y mucho de la gusto. parte del grupo. Bueno, gracias a ustedes también. Que tengan una Gracias, bonita tarde. doctora. Si hay más preguntas, gracias. Muchas gracias, doc. Bueno, con mucho gusto.